hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos listos para la segunda parte del estudio que tuvimos la semana pasada de la amargura. Y vamos a empezar a leer donde nos quedamos el miércoles pasado, Deuteronomio capítulo 29, versículo 18, porque les comenté ahí unas cositas, ahorita se van a acordar y les dije la semana que viene les voy a explicar por qué. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo. Eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. De repente las personas dicen que lo del Antiguo Testamento ya no es. Esta parte pudieran pensar, pues es el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a ver cómo se conecta con el Nuevo. Dice el versículo 20: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ahí vamos a empezar, hermanos. Estábamos hablando la semana pasada de la amargura, las consecuencias de la amargura, cómo surge la amargura, todo lo que trae, problemas espirituales, problemas físicos, emocionales. Veíamos que es algo que estorba y decíamos que la palabra estorbar era que definitivamente no nos iba a permitir terminar la carrera. No es un estorbo que te pases por un ladito ni que te brinques, es un estorbo impasable. Y veíamos que decía que contaminaba a muchos esa raíz de amargura, y ahí nos quedamos viendo cómo se pasa a los hijos, a los padres a los hijos, entre hermanos, entre cristianos, del pastor hacia los hermanos, de los hermanos hacia el pastor, y donde quiera se contagia la amargura. En eso nos quedamos la semana pasada y leíamos esto, y yo les decía que efectivamente una persona que se quedaba amargada no iba a poder ser salva. Y veíamos al último este verso donde dice: Dios, yo no lo voy a perdonar. Y ahí quiero que mantengan eso en la cabeza, ese pasaje. Dice Dios: yo no voy a perdonar a tal persona, que deje que crezca una raíz, que la deje ahí, que sepa que está mal, que viva haciendo lo malo, lo que me desagrada, y que se bendiga en su corazón y diga: pues yo voy a tener paz. El problema no soy yo, el problema son las personas que me han dañado, así que yo no tengo ningún problema. Dios sabe que yo tengo razones para estar así. Dice Dios: yo no te voy a perdonar. Primero que nada, hermanos, vimos el problema la semana pasada. Hoy vamos a ver la solución. Por eso se complementan las dos prédicas. No se podía dar todo junto. En la predicación pasada era bastante información. ¿Cuál es la solución para quitarnos la amargura? Para no estar amargados, para no tener amargura después de que nos dañaron. Congregarnos. Congregarnos es bueno, hermanos, pero no es la solución. Porque hay muchas personas que se congregan, son los primeros en llegar, no tienen ninguna falta todo el año, pero están amargados. Entonces, no es congregarnos. Leer la Biblia, pues leer la Biblia es bueno también, hermanos, lo tenemos que hacer, nos tenemos que alimentar, pero leer la Biblia tampoco nos va a quitar lo amargados. Orar y pedirle a Dios que nos quite la amargura, tampoco, hermanos. Porque si eso fuera la solución, en vez de tener primera y segunda parte, la hora del estudio pasado lo hubiéramos dedicado a orar por ustedes, pidiéndole a Dios que les quite la amargura.
Entonces de nada sirve congregarse, entiéndanme en el contexto, orar, leer la Biblia, como quiera la persona puede quedar amargada y puede estar en un culto donde al final oren y donde al final digan todo espíritu de amargura fuera y en esta hora y lloren, y con eso no se quita, hermanos. ¿Cómo se quita? Busquen Efesios capítulo 4 versículo 31. Hoy vamos a ver la solución. Así como primero salió el coronavirus y después salió la vacuna, aquí primero hablamos del problema y hoy vamos a hablar de la solución. Efesios capítulo 4 versículo 31. ¿Qué dice, hermanos? La primera palabra del versículo, Efesios 4, 31. Si ya lo hallaron, Quítense. dice quítense. De manera que no es algo, hermanos, que nos vaya a quitar un hermano orando por nosotros. No es algo que se quite orando, no es algo que se quite congregándose, no es algo que se quite leyendo la Biblia. Es algo que yo me tengo que quitar. En primer lugar, eso es lo importante. La amargura nadie nos la va a quitar más que tú mismo. Y si tú decides no quitártela, ni Dios ni nadie te la va a quitar. Y ahorita vamos a ver, porque para Dios no hay nada imposible, pero ahorita vamos a ver a qué me refiero. Dice, quítense de vosotros, ¿qué cosa, hermanos? Toda amargura, y luego los frutos de ella: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero hay gente que dice, pero yo no puedo. Ya he intentado, pero no me la he quitado. ¿Cómo me la voy a quitar yo? Vamos a leer, hermanos, déjenme un separadorcito ahí. Vamos a leer Éxodo capítulo 15. Ahorita regresamos a Efesios. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22. Me dicen con amén cuando lo encuentren. Vamos a leer ahí este pasaje que dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí está hablando cuando salieron de Egipto, hermanos. Dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara. ¿Por qué, hermanos? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Vamos a regresar a los Efesios, hermanos. Ahorita les voy a decir por qué leímos ese pasaje. Efesios 4. Quítense de vosotros. ¿Cómo? Dice el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De manera, hermanos, que el remedio para la amargura es el perdón. Nosotros vemos que ahí en el pasaje de el Éxodo, las aguas estaban amargadas, ahí estaban amargas, y Dios le dio a Moisés el remedio. Ojo, Dios no las endulzó. Dios les dijo cómo las endulzaran, pero Dios no las endulzó. Dios las pudo endulzar y decir: ah, ya las probaron, ya vieron que estaban amargas, y así como hizo Jesús el agua vino, así hubiera hecho esta agua amarga agua dulce. Pero no, Dios le muestra a Moisés cómo le tiene que hacer
para que las aguas se endulcen. Y la manera, la solución era arrancar ese árbol y arrojarlo al agua. De la misma manera, hermanos, Dios no nos va a quitar la amargura a nosotros, pero Dios nos ha dado la solución, nos ha provisto de el medio para podernos quitar esa amargura. ¿Cuál es esa solución, hermanos? El perdón. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, a alguien, es como si todo el tiempo lo estuviéramos cargando. A veces hay gente que no perdona a una persona que ya se murió, y la persona ya se murió, ya está en el cementerio, ya lo enterraron todo, pero como esta persona le hicieron algo, todo el tiempo haga de cuenta que está amarrado a esa persona. Le cae gordo, la odia, pero la lleva a todas partes. Se va de vacaciones y se lleva a la persona que la dañó. Se va para acá, se lleva a la persona que la dañó. Una persona que tiene un matrimonio donde la dañaron, llega a otro matrimonio y muchas veces fracasa. ¿Por qué? Porque viene arrastrando a la persona que la dañó, sigue atada todavía y no es libre porque no ha perdonado, hermanos. Ahora, para el ser humano, hermanos, perdonar es una de las cosas más difíciles que hay. Y para el ser humano, en la naturaleza humana, estoy hablando de alguien que no es cristiano, prácticamente es algo imposible, hermanos. Lucas 18:27, no lo busquen, hermanos. Jesucristo dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para una persona, no, es que no he podido, muchos años, tanto tiempo, tanto daño que me hizo y por eso estoy así, perdónala, no puedo. Para los hombres es imposible, para Dios no. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos da la capacidad de hacerlo. Para Moisés, en sus fuerzas y humanamente, era imposible poder endulzar las aguas de Mara. ¿Cómo las iba a endulzar él? Moisés, danos agua, y está todo ahí amargoso, ¿cómo le hace? Pero Dios le dio la capacidad y la fórmula, la receta, la solución de cómo endulzarlas. Mira ese árbol, arráncalo y échalo en el agua. Y eso tiene que ver con un texto que vamos a ver al final. Dios sabe que humanamente nuestras fuerzas es imposible que podamos quitar nuestra amargura, pero Él nos da la solución y nos dice: mira, agarra eso que te hicieron y perdónalo. Y en Dios sí se puede, hermanos. Ahora, una persona que no perdona es una persona que no entiende que fue perdonada. Y es una persona que no entiende que el perdón para los cristianos es, o más bien, no es una opción. Si eres cristiano, tienes que perdonar sí o sí. No es si te gusta, no es si es difícil, lo tienes que hacer. Pero como ya dijimos, es bien difícil perdonar, hermanos. Aún para los cristianos y aún teniendo el Espíritu Santo. Así como a una persona le es difícil cerrar la puerta del cuarto y ponerse a orar solo por la carne, así también es difícil que esa persona pueda perdonar. Perdonar, lo que significa perdonar, no que ya pasó cierto tiempo y ya me dolió menos. No, es soltarlo completamente, hermanos. Ahora fíjese bien, búsqueme por ahí Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, Jesús está enseñando la oración conocida como el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 12, y dice lo siguiente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese, cuando nosotros nos hacen algo, aquí me llama la atención,
cómo Dios menciona que lo que nos hacen es como una deuda. Si a usted le hicieron algo, si usted lo lastimaron, si trae un golpe, es como si le debieran. Por eso lo menciona aquí como una deuda. Y por eso nosotros cuando nos hacen algo y en nuestra naturaleza caída queremos venganza, ¿qué decimos? ¿Me la vas a qué? A pagar. ¿Por qué pagar? Porque me la debes. ¿Qué te debe? El golpe que recibiste. Me diste un golpe y te lo voy a regresar. Por eso se cuenta como una deuda. Cuando nosotros nos deben algo, hermanos, y si hacemos una notita, un pagaré o algo, ahí lo tenemos guardado. Y conforme ahí nos van pagando, nos van abonando o lo que sea, ahí lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque tenemos pensado cobrar. Pero si usted un día agarra una nota de alguien que le debe algo y la rompe, ¿qué significa eso? Usted ya no tiene pensado cobrarla, que ya lo dio por perdido, o que ya lo perdonó, o que ya dijo esto y ya me voy a olvidar, más lo que me enojo y que al final no me están pagando, y lo rompe. Bueno, con las cosas que nos hacen es lo mismo. Te hacen algo y luego dices, te la tengo guardada. Cuando tú perdonas, tú agarraste esa ofensa y la arrojaste y dijiste ya, eso ya pasó, eso ya quedó, eso ya haz de cuenta que ya me la pagaste, haz de cuenta que ya me cobré y ya no te voy a tener guardada esa nota ahí. Cuando nosotros, hermanos, hacemos algo, tendemos a pensar que fue algo chiquito, pero cuando nos hacen algo, ahí lo vemos como algo grande. Lo que nosotros hacemos, eso no es nada. Lo que nos hacen, eso sí. Y lo mismo pasa para con Dios. Pensamos que lo que nosotros le hacemos a Dios, porque todos fallamos, hermanos, que es poca cosa. Decimos, no, yo soy bueno, yo realmente, ¿qué hago? Ya no tomo, ya no esto. Pues yo no ofendo a Dios, pero sin duda lo ofendemos, hermanos, de muchas maneras. Y el Padre nuestro dice, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es curioso que terminando de enseñarles el Padre nuestro, el versículo 14, ahí mismo donde están, ¿qué dice, hermanos? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ajá, esa es una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Si ustedes perdonan, Dios los va a perdonar. Pero mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿se acuerdan con lo que empezamos a leer? Que dijo Dios, yo no los voy a perdonar. Para los que dicen, no, es que ese es el Antiguo Testamento, acá estamos en el Nuevo, aquí dice Jesús. El Nuevo vino a ser un complemento, una revelación del Viejo. Dios no cambia. Y Dios no es, Dios me entiende, Dios sabe que yo soy así porque me hicieron daño, pero Dios es bueno y Él sabe que yo no le hago daño a nadie y que yo soy muy bueno. No, dice Dios. Si tú le perdonas a la gente lo que te hace, Dios te va a perdonar. Pero si tú no le perdonas a la gente lo que te hace, Dios no te va a perdonar. Ahora, fíjense bien. ¿La salvación es por obras o no es por obras? La salvación no es por obras, por gracia, por medio de la fe. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, ¿qué hicimos para recibirlo? Absolutamente nada, más que habíamos hecho el mal. Y Dios nos perdonó toda nuestra deuda y nos dejó limpiecitos. Ese es cuando Dios nos salva. Pero a partir de ahí, que hicimos un borrón y cuenta nueva, volvemos a fallar otra vez, de muchas maneras. Y ahí es donde Dios dice, vas a fallar otra vez, pero Señor, yo no soy digno. No, es por gracia, yo te voy a perdonar, pero te voy a poner una cláusula. Si yo te voy a estar perdonando tus fallas, tú tienes que estar perdonando las de los demás.
Si tú perdonas a los demás, cuando tú vengas a orar, yo te voy a perdonar. Si tú no perdonas a los demás y traes un montón de notas guardadas en tu corazón y me dices, perdóname Señor, te fallé, no te voy a perdonar. Pero creo en Jesús, no te voy a perdonar. Pero tu gracia y tu... No. Eso suena raro. No parece lo que siempre nos enseñan, pero así es. Nos enseñan un Dios que no le hace como seas, no le hace lo que hagas, no le hace si no perdones, si estés todo amargado, como quiera te vas a salvar y Dios te va a perdonar. Por eso conocíamos una persona que estaba bien amargada, con su esposo ya muerto, con sus hijas vivas, hablaba y se transformaba de su rostro cuando hablaba de ellos, y luego decía, pero mi Dios es muy bueno, mi Dios. ¿Por qué? Porque ella creía que podía hacerle la barba a Dios y estar bien con Dios y estar mal con los demás. No se puede. Si estás mal con los demás, estás mal también con Dios. Si estás bien con los demás, estás bien también con Dios. Ahora, alguien puede decir aquí, eso está medio raro. ¿De dónde sacó esa idea loca? Vamos a leer Mateo capítulo 18. Dale ahí para adelante y nos va a quedar más claro. Mateo 18, versículo 23. Déjeme le doy un poquito de contexto. ¿De qué está hablando aquí? ¿Se acuerda que desde el versículo 15 dice, si tienes algo con tu enemigo, ve y repréndele, y si te oyere has ganado a tu hermano? Está hablando de alguien que trae algo aquí. Es que tú un día, es que tú dijiste, es que me dijeron que tú habías dicho, es que ve, dice, y arréglense. Y si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Sí, yo dije, perdón, no, yo no dije, no sé, arreglan las cosas. Y luego da una serie ahí de recomendaciones, donde se confunde el verso de atar y desatar, de donde 2 o 3 estuvieran congregados, ahí estoy yo, donde 2 o 3 estén congregados, cualquier cosa que me piden yo lo haré. Y en el versículo 21, entendiendo lo que está diciendo Jesús, Pedro se le acerca y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces, qué cosa, hermanos, perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Porque dice, si tengo que estar perdonando, sí. Bueno, supongamos que un día lo perdono, ¿y si me vuelve? Le dice a Jesús, ¿cuántas veces, Señor? 7, para contarlas. Y le dice el Señor, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, si alguien te está muele y muele y muele toda tu vida lo tienes que estar perdonando. ¿Eso será fácil, hermanos? Es fácil venir aquí, dentro de lo que cabe, porque también muchos no llegan. Pero, ¿qué es más fácil, venir aquí o perdonar? Venir aquí. ¿Qué es más fácil, leer 1 hora la Biblia o perdonar? Leer 2. ¿Qué es más fácil, orar 6 horas o perdonar? Orar. Estoy poniendo cosas que normalmente la gente no hace, pero aún así es más fácil eso que perdonar. Porque perdonar es difícil. Y puede llegar a ser fácil si te hicieron una cosa y hace mucho y ya lo superas. Pero si la misma persona que te hizo te vuelve y te sigue y te sigue y te sigue, y ahí le dice Pedro, oye Señor, ¿y cuántas veces? Esto tiene que tener un límite. Y Jesús le dice, siempre. Y luego dice el versículo 3, por lo cual. Por lo cual significa por esto. Debido a esto, lo que está explicando acerca del perdón y de arreglarse con el hermano y de las ofensas recibidas. Por esto dice, el reino de los cielos es semejante, es decir, nuestra vida cristiana en Cristo, fíjense bien lo que va a ilustrar, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto, hermanos? 10,000 talentos. Bastante. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Acuérdense que los pecados aquí también se están viendo como deudas. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Estos somos nosotros, hermanos, cuando estamos orando. Señor, yo te fallé, Señor, pero perdóname, ten misericordia de mí, lávame, ayúdame. Agarramos el Salmo 51 de David y Señor, de veras, yo te prometo que voy a cambiar, perdóname, te fallé. ¿Y qué dice, hermanos? El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y Dios, si confesamos nuestro pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ya sale el hermano, Dios me perdonó, gloria a Dios, su gracia, su misericordia. Bueno, pero saliendo aquel siervo, estos somos nosotros, hermanos, aguas con este ejemplo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí que ya fue perdonado por algo que falló, se acordó y dijo, este me hizo algo, tú me la debes. Y a veces no necesitan irse tan lejos, hermanos. A veces el viejo, a veces la esposa, a veces es el hijo, a veces es un hermano, el abuelito, el papá, alguien, pero se te viene y dices, me la debe. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios contra los 100 talentos no es nada. Es muchísimo menos lo que le debían a él que lo que él debía. Por eso les digo que cuando uno perdona algo, se le hizo como que era gran cosa. Estos 100 denarios no eran mucho. Sí eran algo, pero no eran mucho, comparado con los 100 talentos que él le debía al rey. Y muchas veces nosotros, hermanos, no queremos perdonar cosas que nos han hecho, que son 100 veces menores delante de Dios que cosas que nosotros le hemos hecho a Dios. Entonces dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, ¿qué hacía, hermano? Le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Esto no quiere decir que ustedes no anden cobrando las cosas que les deben. Está hablando de pecados. Y está ilustrando Jesús como uno le debía al rey. El rey le perdonó, pero luego él sale y le dice, págame. Y págame es, tú me la debes, tú me hiciste, tú un día, tú me dañaste, tú no me diste, y todas las cosas que nos causaron la amargura. Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿A quién le anda usted cobrando, hermano? ¿Hay alguien que usted le anda cobrando? A lo mejor no directamente, pero trae una cuenta ahí, y a veces gente de 5, 10, 15, 20 años. Págame lo que me debes, tú me hiciste un día. ¿Qué pasó? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había hecho con Dios. Mas él, ¿qué cosa, hermanos? No quiso. Ojo con eso. La amargura, ¿cómo se quita, hermanos? Perdonando. Dice Jesús, si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Deuteronomio leímos al principio, no te perdonaré, dice. Nos da la capacidad para quitarnos la amargura, es el perdón. Pero él, ¿qué dice, hermanos? No quiso. Y así estamos a veces nosotros. Ya nos dijeron que nos hace daño todo lo que vimos en el estudio pasado, la amargura. Ya nos dijeron que es una orden, que Dios nos dijo que lo hagamos, que solo así vamos a estar en paz, vamos a ser libres, vamos a tener el gozo de la salvación. Pero él no quiso. Y uno dice que tonto, pero cuando se trata de nosotros, si no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda, es decir, no lo quiso perdonar, le dijo, yo no te voy a perdonar, le agarró coraje, no tuvo misericordia de él. Y luego dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque él había sido perdonado una gran deuda y él no había querido perdonar. Dice,
Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fueron y le dijeron al rey: al siervo que le perdonaste una gran cantidad, no quiso perdonar a su consiervo una cantidad mucho menor, a pesar de que le rogó. Dice el versículo 32, entonces llamándole su señor, llama al que no quiso perdonar, le dijo: siervo malvado. Estas palabras son para nosotros, hermanos, si nos resistimos y nos endurecemos y no perdonamos las ofensas de quienes nos ofendieron. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, le dice el rey, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esa es la cuestión, hermanos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó de todos nuestros pecados, pero nosotros no queremos perdonar a los demás. Dice 34, las consecuencias. Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es decir, no quisiste perdonar, entonces yo tampoco te voy a perdonar, págame. Y luego, ¿qué dice, hermanos? El 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Le perdonó a uno, luego ese le fue a cobrar al otro, se enteró el rey y lo mandó a echar a la cárcel. Y dice Jesús, así va a hacerle Dios con todos aquellos que no perdonen de todo corazón a sus hermanos. Un amargado, hermanos, no perdona, no quiere y no pide perdón. Podemos medir qué tanto perdonamos viendo qué tanto pedimos perdón. Cuando no pedimos perdón a nadie, es que nos perdonamos a nadie. Cuando pedimos perdón por nuestras faltas, es que nosotros también estamos perdonando. Ahora, sabes que lo tienes que hacer, tienes la capacidad para hacerlo, sabes que es una orden, Cristo te mandó que lo hicieras, pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Por su tamaño, por su peso, por las raíces que fueron creciendo ya dentro de tu corazón. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Si algo reciben un golpe, arréglenlo rápido y es más fácil. Pero si ya pasó tiempo, se va enraizando, se va arraigando y es muy difícil por eso poder perdonar. Y uno dice, no puedo. Sí puedes. Pero ¿se acuerdan qué tuvo que hacer Moisés para endulzar las aguas? ¿Alguien que me diga? Tuvo que agarrar un árbol y echarlo al agua. ¿Y a poco creen que el árbol estaba sobrepuesto? Lo tuvo que desarraigar. No sé cuánto rato se llevó ahí Moisés, pero no era así, ya lo zafé, pum, ya lo eché. Se llevó un trabajo y el trabajo fue desarraigar. Por eso hicimos este estudio en 2 partes. Porque estamos desarraigando, estamos raspando, porque no es fácil, no es perdona. Yo no sabía que tenía que perdonar, pum, ya perdoné. No, porque están las raíces. Y entre más raíces tengan, más difícil es quitarlo. Ahora fíjese bien, vamos a leer Marcos capítulo 11, versículo 20. Y aquí un pasaje que me gustó bastante su interpretación. Es uno de los pasajes, hermanos, que yo no había entendido en mi vida cristiana y gracias a Dios ya pude ver el contexto. Marcos capítulo 11, versículo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Marcos 11, 20. Fíjense bien. De este pasaje sacan que puedes pedir y declarar y un montón de tonterías que no tienen nada que ver con lo que vamos a ver ahorita que Jesús enseñó. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ojo, porque todo tiene que ver, hermanos. La palabra fue inspirada por Dios
Y aquí está hablando de raíces en Hebreos 12:15, en Deuteronomio, y aquí, y el árbol del Éxodo 15, todo tiene que ver con raíces. Aquí dice que Jesús maldice una higuera, que está representando al pueblo de Israel porque no dieron fruto. Pero es importante ver que dice, al día siguiente se había secado la higuera. ¿Desde dónde, hermanos? Desde las raíces. La amargura que tengas en tu corazón, Jesús te puede ayudar a que se seque desde las raíces. Si se seca la raíz, ya se murió. Eso lo sabe cualquiera que sabe de árboles, de plantas. Pueden quitarle una planta, si la raíz sigue viva, la rama sigue y sigue echando, y el árbol también. Pero si se secó la raíz, ¿hay algo que se puede hacer? Ya no se puede hacer nada. Bueno, Jesús puede secar tu amargura desde la raíz. Fíjense bien. Entonces Pedro, acuérdense, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, ¿se ha secado? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Ojo con esto, hermanos. Tened fe en Dios. Acuérdense que dice Hebreos que sin fe, ¿qué cosa? Es imposible agradar a Dios. Y cuando usted cree que fe es creer en Jesús ahí crucificado, usted dice: pues yo tengo fe. No, ahorita se va a dar cuenta que esa no es nada más la fe. ¿Quieren secar de raíz su amargura? Tengan fe en Dios. Ahora vamos a ver, ¿cómo que la fe? ¿Qué tiene que ver aquí o qué? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, ojo, un estorbo, eso era lo que representaba el monte para los rabinos, un obstáculo que no se puede pasar. Es una montaña, está delante de ti una montaña, pásala, ¿cómo la vas a pasar? Pero dice: tengan fe en Dios. Y si tuvieran fe en Dios, yo les digo que cualquiera que les diga a este monte: quítate y échate en el mar. Dice: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús no está enseñando aquí a pedir locuras, a lograr cosas imposibles, es lo que se está refiriendo. ¿Y sabe qué tiene en mente Jesús? ¿Sabe qué es una de las cosas imposibles para el ser humano? Las montañas de amargura que se ponen delante de él cuando va en la carrera y que le van a estorbar y que no lo van a dejar llegar a la meta. Pero si crees en Dios y le dices a ese monte, aquí le dices, ¿quién? Tú, a tu amargura, quítate y échate en el mar. No estamos hablando de metafísica. Ponga su mano en su corazón y diga: quítate y échate. Eso no sirve. Está hablando de que si usted tiene fe, usted va a poder perdonar. Y si usted perdona, usted va a quitar esa montaña que está delante de usted. Dios le da la capacidad para secar la amargura desde la raíz, pero tienes que tener fe. Ahora, dice: si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjese el 24, ¿qué dice? Para el que diga: no, yo no creo que ahí está hablando de eso. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué cosa está pidiendo aquí la persona? Perdonar, quitar ese obstáculo, la amargura. No hay cosa más difícil para el ser humano, les dije, que perdonar. Pero se puede y lo puedes quitar y puedes desarraigar la amargura, pero tienes que creer y tener fe en Dios. Dice el 25: y cuando estéis orando,
¿Quién quiere que se le quite la amargura, hermanos? ¿Quién quiere que se le quite el estorbo que está delante de él? Tenga fe en Dios. Crea que Dios puede quitar esa montaña de delante de usted, desarraigar, secar la raíz, hacerla libre, dejarla avanzar. Pero cuando estés orando para eso, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice, hermanos? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pero Dios es bueno. ¿Por qué no me va a perdonar Dios si es bueno? Y si le estoy pidiendo perdón, porque tú no estás perdonando. ¿Quieres que hagan contigo lo que no estás haciendo con otros? Dice la Biblia, haz con los demás como quieres que se haga contigo. ¿No ese es el resumen de la ley? ¿Quieres que te perdone Dios? Sí, perdona a los demás. No quiero, entonces Dios tampoco te va a perdonar. Ahora, vamos a ver Lucas, fíjese bien, capítulo 17. Porque aquí se puede prestar un poquito así como que será o no, me enredé, no le entendí bien al texto. Vamos a verlo mejor en Lucas, capítulo 17. Ojo, acuérdense que dijimos, todos dañamos a los demás y todos nos dañan a nosotros. A veces sin darse cuenta, por cosas que hacen, por cosas que no hacen, por cosas que dicen o a veces por cosas intencionales. Pero todos vamos a recibir deudas, golpes, y al mismo tiempo todos le vamos a estar fallando a Dios porque somos imperfectos. Entonces, mientras vivamos la vida cristiana, tenemos que estar perdonando a los que nos hacen, y así Dios nos va a estar perdonando a nosotros y vamos a mantener la paz, amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si nos andamos peleando con todos y tenemos rencor y amargura y raíces y todo, también está cerrado de arriba para abajo, hermanos. Lucas capítulo 17 versículo 1. Dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. ¿Se fijan? Alguien te va a dañar. Si ya te dañaron en el pasado, era normal. Si te están dañando ahorita es normal. Y te van a dañar en el futuro. ¿Quién? Muchos, de muchas maneras. Pero yo no quiero que nadie me haga nada. Imposible es que no vengan tropiezos. Mas hay de aquel por quien viene. Es decir, esa persona que te está moliendo va a pagar. Si está moliendo y no se arrepiente, si te está dañando, si te está atacando, a ti te toca perdonar. Pero ay de aquel, dice, yo me voy a encargar. Acuérdense que Dios es justo. Dice el versículo 2: mejor le fuere que se le atase una piedra de molino al cuello y que se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Es decir, va a recibir su juicio. Tú no te preocupes, tú preocúpate de perdonar. Dios se va a encargar de esa persona. Ahora, ¿qué dice el 3? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿ve cómo está hablando de eso? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué haces? Perdónale otra vez. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué le dijeron, hermanos? Aumentanos la fe. Ahí está la clave para entender ese pasaje. Les está diciendo, miren, los van a dañar. Esos que los dañan van a recibir el juicio. Ustedes tienen que perdonar un montón de veces, las que sean necesarias. Si quieren ser mis discípulos, tienen que vivir perdonando. Inmediatamente, ¿qué le dijeron los apóstoles? Aumentanos la fe. ¿Ve que no es fácil?
ni para los apóstoles que estaban ahí con él. Hay que perdonarse, y el que me hizo, y al que me dijo, y al que me... Sí, y un montón de veces, las que sean necesarias. Ustedes perdónenle, déjenle el juicio a Dios. Siempre les van a estar haciendo cosas, siempre deben estar perdonando. Y ellos dicen: aumentan la fe, Señor. ¿Qué vimos ahorita en Mateo que decía? Si tuvieran, ¿qué? Fe. Tengan fe en Dios, dice, porque si tienen fe en Dios y dicen esto y el otro, es el mismo concepto. Aquí dicen los discípulos: necesitamos fe. De modo que aquí la fe, hermanos, no es algo que nos ayuda a creer que vienen cosas buenas. Esa no es la fe aquí. La fe es la capacidad de poder hacer las cosas que humanamente nos son bien difíciles, pero que Dios nos mandó que las hiciéramos, y que como estamos en Cristo y como hemos creído y hemos muerto a la carne y tenemos el Espíritu Santo y somos obedientes a Dios, vamos a hacer. Dice: aumentanos la fe. ¿Y qué dice el versículo 6? Entonces el Señor les dijo, lo mismo que en el otro, en Mateo, salud. Gracias. Si tuviereis fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, que es un árbol. ¿Qué cosa le puedes decir si tienes fe? Desarraígate. ¿Se acuerdan de la raíz? Pero si tienes fe. Si no tienes fe, no lo vas a hacer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no perdonas, Dios no te va a perdonar y vas para el infierno. ¿Te fijas lo complicado esto? Pero si tienes fe, como un grano de mostaza, puedes decirle a este sicómoro que tienes aquí arraigado y que ya te enredó el corazón y que ya tiene tu alma llena de amargura y que sientes punzadas, como en el Salmo 73, desarraígate y échate en el mar, plántate en el mar, Dios obedecería. Esta idea de desarraigar y aventar en el mar, ¿sabe dónde viene? Búsquese Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Libro de Miqueas 7, 19. Se lo voy a leer por mientras en lo que lo encuentran. Miqueas 7, 19, dice el profeta: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde echa Dios todos nuestros pecados cuando le pedimos perdón, hermanos? En lo profundo del mar. ¿A dónde tenemos que echar nosotros todo lo que nos hicieron? Dile: desarráigate, perdona, libéralo y échalo a lo profundo del mar. Olvídate ya de lo que te hicieron. Déjalo ya, así como Dios dejó. Ahora dices: pero es que no se me olvida. Ojo, tampoco se te olvida lo que tú pecabas antes de Cristo, ¿o sí? ¿O ya se te olvidó? Ahí te quedó. Pero cuando te acuerdas de lo que hacías antes de Cristo y que era desagradable delante de Dios, ¿cuál es tu consuelo? Dices: eso era, pero Dios ya me perdonó. Si no, pues no pudiéramos vivir tranquilos, siguiéramos arrastrando nuestros pecados. Pero Cristo nos perdonó toda nuestra vida pasada. Entonces, cuando nos acordamos de lo que hacíamos, no lo traemos de regreso como que lo debemos, porque ya no lo debemos, está en el fondo del mar. ¿Quién lo va a ir a sacar de ahí? ¿O va a ir usted como buzo para sacar su pecado otra vez y enseñárselo a Dios? Mira lo que yo hice, dice, yo ya lo eché ahí. Ahora, cuando tú te acuerdes de lo que a ti te hicieron, o cuando alguien te haga algo, échalo ahí también. Y cuando te venga el pensamiento otra vez de lo que te hicieron, porque la carne te va a recordar lo que te hicieron, que te pase como cuando te acuerdas de tu vida pasada en Cristo. Y eso ya fue perdonado. No nomás lo que tú hiciste, lo que te hicieron también.
¿Te acuerdas que te hicieron? Eso ya está perdonado. Ahí donde están mis pecados en el fondo del mar, ahí aventé también lo que a mí me hicieron. No se puede de otra manera. No sé si ustedes llegaron a ver la película de Jim Carrey, la de La Máscara. Y al final, después de todos los problemas que le causa la máscara, y que lo hacía malo y lo andaba robando bancos y todo eso, al final, ¿qué hace? Al mero final, si alguien se acuerda, avienta la máscara al río. ¿Por qué? Porque no es algo bueno. Eso que traes ahí cargando, esa amargura, aviéntala, date cuenta y di, esto no me sirve, no me gusta, no soy esto. Porque cuando traes la amargura, te das cuenta que eres la máscara así verde, así, y todo gruñón y todo. Quítatela y aviéntala al agua. Pero ¿qué pasa después de que Jim Carrey la avienta? Se avienta el perro y se avienta él también. Lo que ya habías desechado, lo que primero pensaste y dijiste, esto no me sirve, esto no me gusta, esto no es de Dios, me lo voy a quitar y lo voy a aventar. La maldad que está dentro de ti después te hace que vayas otra vez y lo vuelves a recoger. Eso les va a pasar, hermanos. Otra vez vuelves a sacar. Y es cuando uno se pelea con alguien y la persona algo que ya había superado, ¿verdad? A lo mejor tenemos un problema reciente, con ofensas recientes, pero luego te dicen, ¿te acuerdas que una vez ya fuiste por él otra vez? Ya lo habías desechado, ya sabías que no estaba bien, dijiste, ya, eso ya lo voy a tener, pero luego vas por él otra vez y lo vuelves a traer. Nuestra naturaleza, hermanos, nos va a hacer que constantemente querramos estar recordando las cosas que nos dañaron. Y cada uno, según lo que le haya hecho a alguien, se va a volver a acordar. Este me dijo, este me hizo. Y vuelves otra vez a sentirte, a resentirte, a dañarte, a autoflagelarte, a amargarte. Y aquí lo delicado es, hermanos, que Dios dijo que si tú vuelves a ir por la máscara, estoy parafraseando, pero si tú vuelves a ir por la máscara y al final te la guardas y decides que no la vas a soltar, entonces vas a terminar en el lago de fuego. Aunque hayas ido a la iglesia toda la vida, aunque hayas leído la Biblia toda la vida, aunque hayas ayunado, aunque hayas orado, aunque hayas diezmado, aunque hayas hecho obras, aunque hayas predicado, orado, echar fuera demonios, y al último le dicen Señor, y él dice, nunca los conocí, apártense de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Viviste amargado. ¿Cómo vive un amargado? Ahí leímos en Efesios, iras, celos, gritos, pleitos, todo un día, y traes la máscara todo el tiempo, nunca la soltaste, así te moriste, te vas al infierno. Contaba ahí Chuy, no sé si oyeron el testimonio de una señora, Chuy Olivares, toda retorcida por la artritis, jorobada, las manos, la cara en silla de ruedas, sin caminar. Y un día Chuy le dice, porque Dios le dice que tiene que perdonar, se levanta, le truenan todos los huesos, se endereza, brinca, da testimonio en la iglesia. Tiempo después deja de ir, tiempo después la voy a buscar Chuy otra vez, y está, ¿cómo creen, hermanos? Igual otra vez. ¿Cómo es posible que habiendo recibido la sanidad, habiéndose enderezado, habiéndose todo, dice que él le dijo, ¿qué le pasó, hermana? Y le dijo, es que no puedo, dice. ¿No puedes qué? No puedes soltar
lo que volvió a ir a agarrar. Ya lo había dejado, dijo, perdono a mi hermano lo que me hizo, se enderezó, Dios le dio la sanidad, brincó, danzó, pero después se acordó otra vez, el hermano le había quitado parte de una herencia. Y otra vez dijo, mugre hermano. Se le vino al pensamiento otra vez. ¿Te acuerdas que tu hermano te hizo? Mugre hermano. Cómo me cae gordo. Lo odio. ¿Por qué me hizo eso? Y se volvió otra vez. Y se murió así. Y dice Chuy que para sepultarla, hermanos, la tuvieron que partir en pedazos, porque de tan retorcida que estaba no cabía en el cajón. Se fue al infierno y se fue en pedazos. ¿Por qué? ¿Qué vimos acá arriba? La palabra clave que decía en la parábola, pero no quiso. Y hoy, hermanos, recibieron esta palabra. A lo mejor ya habían soltado antes los pecados, ya los habían aventado, pero se pusieron su trajecito de buzos y volvieron por ellos. A lo mejor no, a lo mejor ahorita están libres, pero al recibir una ofensa, deséchenla luego, no la guarden. No la guarden, hermanos, porque eso nos hace daño. Eso nos amarga. Eso nos estorba. Eso nos contamina. Todo lo que alguien nos haya hecho, hermanos, sean familiares, sean lo que sea, perdónalo de tal manera que no tengas notitas, facturas, recibitos para cobrarle a nadie. Nadie me debe nada. Y al contrario, dice la Biblia, no pagues a nadie mal por mal, sino vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Otra versión dice, lo vas a hacer que se ponga rojo de vergüenza, porque todo el tiempo te quiso hacer daño y tú todo el tiempo le pagaste con el bien. Y al final esa persona, obviamente, si no se arrepiente, Dios la va a juzgar. Pero aquí lo importante es que tú te salves, que no agarremos esas cosas y estemos todos amargados, todos heridos. Hay cosas que los cristianos vienen cargando desde su niñez, hermanos, desde tiempos antiguos, con los papás, con los abuelitos, los tíos, una vecina que estaba al lado, mi hermano, mi hermana, y ahí vienen jalando todo su cochinero. La esencia del evangelio es el perdón. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué pudimos ser adoptados por Dios, recibir el Espíritu Santo, la salvación? Es por gracia, por medio de la fe. Pero por gracia, por medio de la fe, por el sacrificio en Jesús, recibimos ¿qué cosa? El perdón de nuestros pecados. La deuda que tú tenías, te la perdonaron toda. ¿Y ahora andas cobrando tus facturas? Te perdonan 1,000,000 de pesos y andas cobrando 10 pesos a un hermano. Es una total ingratitud. Y Dios nos ha dicho en su palabra, y lo leímos por lo menos 4 veces hoy: si tú no perdonas, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Dios ya te perdonó de todo, borrón y cuenta nueva. Pero ahora lo que te hagan, perdona. No quiero, entonces yo tampoco te voy a perdonar. Es injusto, dice el rey, que habiéndote perdonado tanto, tú te afanes en estarle cobrando a los demás. Es injusto, hermanos. Ojalá y Dios quiera que podamos perdonar esas deudas, que podamos perdonar a nuestros deudores. Repito, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de ofensas, y a veces hasta deudas de dinero, hermanos. Una persona, ¿se acuerdan que les comenté que nos robó? Lo que les dije la vez pasada del jefe ese de la policía.
Y yo no dormía en las noches, hermano, porque cuando me levantaba en la madrugada, ya sea al baño o a tomar agua o por calor o frío a cobijarme, no sé, se me venía el pensamiento inmediatamente esta persona y me decía algo. Acuérdate que te robó. Híjole, como una hora me daba coraje. Como una hora no me podía dormir y estuve así años. Después al final nos terminó pagando, pero cuando otra persona nos volvió a robar, porque nos volvieron a robar, pero cuando esa segunda persona nos robó, mi esposa estará y dará testimonio, dije, ay, teníamos una demanda y en el Ministerio Público nos habían dicho, no, esta señora no se va a burlar de ustedes, se le va a aparecer el diablo, así nos dijo el de ahí del Ministerio Público, y al final ya ni fuimos y ya ni le movimos y lo dejamos por la paz. Y vale más lo que pude dormir y lo que descansé que el dinero que me debía esta persona. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. No sé, César, si nos puedas acompañar algo con la guitarra o la desconectaron. Nada más para orar, ¿sí? Y por lo pronto vamos a despedir el estudio. Para las personas que estuvieron en internet, les agradecemos, que Dios les bendiga por compartir estos estudios, por suscribirse al canal, por sus comentarios, que Dios me los bendiga y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.